Ya están listos, ¿verdad? Yo no, fíjese. Yo no. Cuando uno está acá atrás, no se crea. Si usted tiene frío, yo tengo calor. Mire, el tema de hoy es la perseverancia logra la bendición. ¿Cuánto perseveramos en algo? ¿Usted le está pidiendo algo al Señor que todavía no le llega y no se lo cumple? Tenemos que estar conscientes de que el Señor quiere perseverancia. Perseverancia, que perseveremos. ¿Se imagina si usted a su hijo le pide algo y en el instante se lo da? Ese muchachito se está malcriando. Usted tiene que mirar primero y decirle, ok, mijo, espérame. Aunque usted ya lo tenga en la bolsa, aunque usted ya se lo haya comprado, usted, espérate, mijito, yo te voy a decir cuándo te lo voy a dar. Y así es Dios con nosotros igual. Quiere que perseveremos en lo que queremos. ¿Sabe para qué? Para que cuando lo tengamos lo cuidemos. Lo que no cuesta no se cuida. Definitivamente, hermano. Cuando usted va a comprar un carro, mala comparación. Pero usted lo trata como si mejor que a su mujer. Lo va y le cambia el aceite y va y lo baña todos los fines de semana. Y lo trae bien bonito, bien limpiecito y todo. ¿Por qué? Porque le cuesta. ¿Verdad? Así es Dios con nosotros también, hermano. Mire el significado de perseverancia. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza y dedicación. Eso es lo que significa perseverancia. Y vamos a Primera de Reyes 17:1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Calad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno lo iguala en su estilo, su coraje, su ministerio y su final. Apareció de repente en la época más crítica que vivía Israel, con la idolatría que introdujo al rey Acab y su malvada esposa Jezabel. Fíjese. Era la esposa de él, fíjese, era tremenda esa mujer. Y en Primera de Reyes 19, del 1 al 2, dice, Acab dijo a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En la amenaza de Jezabel, ¿se imagina? ¿Cómo lo amenazó a Elías? Jezabel estaba furiosa por la muerte de sus profetas, porque le habían profetizado un futuro de poder y gloria, ¿ves? Estaba enojada con Elías. Ella juró matar a Elías. Pero mire qué mal le fue a Jezabel. Elías, con una vestimenta hecha de pelo y ceñido con un cinturón de cuero, se abre paso en la escena para hacer terror de los dioses de Baal, de sus sacerdotes y de sus profetas, revelando quién era el verdadero Dios. Por eso los destruyó. Y después les dijo quién era el verdadero Dios. ¿Quién estaba con él? En aquella ocasión el mismo Elías degolló a 400 profetas. Mire, se agarró como cortando caña, ¿verdad? Así. Y los degolló a todos, dice. En el río Quiret. Y cuando huyó de la persecución de la reina Jezabel, fue alimentado por cuervos. Único caso que se conoce en la Biblia. Fíjese. Se fue a un cerro grandísimo, alto. Y allá se quedó y no había ni qué comer ni nada. Pero ¿quién estaba con él? El Señor. ¿Y a quién usó? Mire, si hay un dicho ahora que dice, cría cuervos para que te piquen los ojos.
O sea, el cuervo es el peor animal que hay. No es domesticable. Si usted tiene un cuervo tarde que temprano, miren, lo va a morder. Y miren lo que hizo el Señor. El control que tiene con la naturaleza y con los animales. Fíjense. A unos cuervos mandó y dijo, llévenle comida a mi hijo Elías, allá hasta arriba. Él me va a bajar, ustedes me van a llevar comida. Y le llevaron. Fíjense. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo pensar que Dios nos va a sacar del problema que tenemos? Si a Elías le mandó cuervos. No le extrañe que a nosotros también nos mande cuervos. Ahí le digo yo como hay. Y unos grandotes así, mire, bien alimentados. A nosotros nos cuesta mucho trabajo creer eso. Y en Primera de Reyes 18:40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y ahí los degolló. O sea, para que no hubiera tiradero de sangre por donde quiera, dijo, aquí en el agua. Y Primera de Reyes 17, del 4 al 5 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. O sea, en todo está Dios, hermano. En todo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías realizó grandes milagros, como el orar para que no lloviera por 3 años, y después orar para que descendiera lluvia otra vez. ¿Se imagina cómo Dios lo apoyaba? ¿Se fija? En todo. Santiago 5, 17, 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahí está la clave, hermano. Él se sujetaba. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Dios le dio todo esto a Elías? Porque Dios era un hombre sujeto a él. Primera de Reyes 17, bueno, antes que eso, Elías durante el tiempo de hambre se acercó a una viuda en la ciudad de Sarepta, donde hizo el milagro de la harina y del aceite. Mire todos los milagros que Dios permitía que le pasaran a Elías, y todo lo que él hacía. Primera de Reyes 17, 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjese lo que dice, conforme a la palabra que había dicho Jehová por medio de Elías. Elías no hacía nada, el que hacía era el Señor, pero por medio de Elías. La fe es el paso entre la promesa y la certeza. Nuestra fe es la que nos hace pensar que los milagros están fuera. Nuestra poca fe nos hace pensar que los milagros estén fuera de nuestro alcance. Muchas veces tenemos poca fe. ¿Será que Dios me puede sacar de este problema? ¿Será que Dios me lo puede conceder? Fíjese, somos matafe. Sabiendo que Dios es el dueño de todo, que Dios lo puede hacer. Así como lo hizo con Elías. Lo puede hacer con usted y conmigo también. La forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia. Después apareció en la persona de Juan el Bautista y luego tuvo el privilegio, junto con Moisés, de estar presente en la transfiguración, fíjense. Elías y Enoc fueron los únicos que Dios se los llevó vivos. No tuvieron que morir, fíjense. ¿Se imagina usted llegar a esa capacidad de entendimiento? Segunda de Reyes 2:1 dice, aconteció que cuando quiso
Jehová alzaba Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ese Elías no dejaba, Eliseo no dejaba a Elías ni por nada. Mateo 17, 12 al 13 dice, mas digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y en Mateo 17, 2, 3 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué privilegio, ¿verdad? Antes de que Elías fuera arrebatado, se dedicó a formar a Eliseo. Eliseo el que lo seguía a todas partes, su gran discípulo. De esa manera Eliseo entró en esta escena. Eliseo supo que su maestro le sería quitado, pero a pesar de eso le pidió una bendición mayor de la que tenía. Así debemos perseverar nosotros en nuestra vida cristiana, ser como ay, perdón, ser como Eliseo, ser perseverantes en las cosas de Dios. Quizás no encontremos a un Elías, ¿verdad? O digo, a un Eliseo, pero ser perseverantes en las cosas de Dios, ser perseverantes en leer la palabra, ser perseverantes en congregarse, ser perseverantes en saber de Dios todo el tiempo, todos los días, de día, de noche y de tarde. Eso es estar perseverando, y cuando menos lo pensemos, Dios nos va a bendecir, así como bendició a Elías, a Eliseo. Ay, Dios mío. A ver, ojalá que no sea un mosquito que andaba volando aquí. Y se metió donde no debía. Ay. La determinación de Eliseo de no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu. Pues él lo andaba siguiendo a todas partes, a Elías, a todas partes lo seguía. Ay. Bueno, seguimos. Veamos en qué consiste la perseverancia que logra la bendición. Número 1, la prueba de resistencia. Muchos no la aguantamos, ¿verdad? Queremos que Dios nos dé rapidito las cosas, así tipo microwave. Segundos, minutos, vámonos rápido. Segunda de Reyes 2:4 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Él no le iba a dejar hasta que lo bendijera. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Fíjese, Elías le decía, quédate aquí, no te canses, espérame, después regreso. No, yo voy contigo. Eso se llama perseverancia, hermano. Dios pudo haber tomado a Elías en Gilgal. Aquel era el lugar ideal, fue donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Fíjense que los ojos de Dios no estaban puestos en Elías, estaban puestos en Eliseo, porque iba a ser el que iba a quedar, fíjese. ¿Se fija? Muchas veces no es tanto bendecido el que lo está enseñando, sino el que es enseñado, fíjese. Hay un dicho que dice, ¿verdad?
que sale mejor el maestro, el alumno que el maestro. Y en este caso Dios tenía sus ojos puestos en Eliseo. Porque Dios sabía lo que iba a hacer con Eliseo después. Dios pudo haber tomado a Elías en Gilgal. Aquel era el lugar ideal, pues fue allí donde Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Elías le dijo a Eliseo que ya no lo siguiera, que era hora de dejarlo solo. La petición que Eliseo oyó era dura y tenía el propósito de desanimarlo. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, no, ya no vayas a la iglesia si estás peor que antes? ¿Para qué vas a la iglesia? Si sigues igual, no hay cambio. Fíjese cómo la gente lo quiere desanimar, inclusive su cónyuge o su esposa o su esposo. Pero esa gente no sabe que usted está en un proceso todavía. Y ese proceso, mire, cuesta caro. Pero la expresión vive Jehová, dicha 3 veces, nos enseña una determinación inquebrantable de seguir hasta obtener la bendición mayor, resistencia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, pero muchas veces duramos 6 meses, 1 año en la iglesia y ya, vámonos. No, pues si así era la cosa, mejor me voy. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Dice. Pero Dios no funciona así, como un microwave, no. Dios quiere limpiarnos, mire, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, para poder Él darnos ese poder y hacer de nosotros lo que Él quiera y llevar el propósito de Él hasta donde Él quiera. Pero no aguantamos. La expresión no te dejaré nos recuerda, ¿se acuerda de Jacob? Cuando tuvo el encuentro con el ángel que luchaba con él, le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Y sabe cuál debería ser nuestra palabra ante el Señor? Decirle, Señor, aunque me pase lo que pase, tenga problemas, no tenga dinero, no tenga trabajo, no tenga que comer, la casa no la puedo pagar, el carro no lo puedo pagar, pero no te dejaré hasta que me bendigas, Señor. El Señor está brincando y saltando, ese es mi hijo. Pero no, dice, no, debo todo, me quitaron todo, no tengo casa, la mujer me va a divorciar, ya no me quiere porque no traigo dinero a la casa, y que esto, y que el otro, y que acá. Mire, usted se desinfla, y se va al mundo y se acabó el corrido. ¿Verdad? Fíjese que cuando yo me convertí, perdí todo. Todo. Lo único que no perdí fue la mujer, porque esa me siguió. Pero perdí todo, hermano. Todo. Y he oído muchos testimonios de gente que cuando se convierte, pierde todo. Pero es que así funciona Dios. Dios nos prueba. Pero a veces no queremos aguantar. Lo mismo se acuerda de Ruth, la moabita, cuando su suegra le pidió que se fuera. Fue la determinación y la prueba de resistencia lo que logró en estas personas una gran bendición. Eliseo llegó a ser el sucesor de Elías, fíjese. ¿Se acuerdan que le dije que los ojos de Dios estaban puestos en Eliseo? Porque él iba a ser el sucesor de Elías. A Elías ya se lo iba a llevar. Elías ya había cumplido su propósito, pero Dios había que dejar a alguien aquí. Como sucedió con Moisés, cuando él dejó a Josué también. ¿Se fija cómo funciona Dios? Jacob se convirtió en Israel. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo, ya no serás más Jacob, sino serás Israel? Le dijo a Jacob. Y Ruth fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mire, de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Por su incorporación con una mujer extranjera, Ruth la moabita. ¿Se acuerda de la historia esa? Si usted ha leído la palabra, usted va a saber. Tu pueblo, le dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo. Fíjese,
una moabita, que no creían en el Señor, no sabían nada. Pero ella tomó la decisión de decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que yo te sigo a donde quiera que vayas. Aunque sea una viuda, no hay problema. Por allá va a haber un roto para esta descosida. Cuando la mirada se tiene puesta en el galardón mayor, debemos pasar la prueba de resistencia. No hay que aflojar el paso en esta prueba. Cuando tu galardón, tu premio sea grande y tus expectativas sean grandes, no aflojes el paso. Ya estás en el mejor camino. Estás con el dueño de todo. No hay que aflojar el paso. El desánimo es una de las armas del enemigo. No cedamos ante él. El diablo siempre te va a querer desanimar. Y fíjate que no va a ser el diablo exactamente el que te va a querer desanimar, sino va a usar personas para desanimarte. Inclusive va a usar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus primos, a tu mamá, a tu papá, para desanimarte. Número 2, la prueba del carácter. Segunda de Reyes 2:5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, cállense, dijo. Haber dicho, no, haber dicho otras cosas, no, dicho, ¿cómo me tienen hasta acá? ¿Por qué no me dejan en paz? Y ya sé que se va a ir este hombre. ¿Qué quieren, que me ponga a llorar o qué? Yo tengo que ganar y tengo que ser bendecido antes que este hombre se vaya. A mí me interesa esa capa que va a soltar, esa unción que va a soltar, le ha de haber dicho, ¿verdad? Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo fue porque ahí había una escuela de profetas. Y a los profetas se les había revelado que Elías iba a ser traspuesto, de modo que el ir de un lado a otro fue para probar el carácter de Eliseo, oyendo de parte de ellos lo mismo. ¿Se fija cómo Dios usó a Elías para probar a Eliseo? Lo llevó de lugares en lugares. Y yo pienso que pasaba problemas y problemas y problemas. Pero era una forma de saber Dios si verdaderamente él tenía carácter para quedarse en lugar de Elías. ¿Se fija cómo Dios trabaja? Mire, usted empiece a pensar y a pensar, ¿por qué Dios me trae con tanto problema? ¿Por qué yo no siento lo duro sino lo tupido? A veces decimos eso, ¿verdad? Pero si leyéramos la palabra y leyéramos las historias de grandes hombres de la Biblia, nos diéramos cuenta que hoy en la actualidad, en el siglo XXI, Dios trabaja igual como trabajó antes también. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo en este siglo y en el venidero. ¿Sabes que él, Jehová, arrebatará a tu Señor por encima de sobre ti? Fíjese, todos se lo decían y se lo decían. Aquel hombre estaba a punto a lo mejor de decir, ya me desanimé, ahí se ven. Agarro mi morral y ahí lo veo. Si nos damos cuenta, en todas las respuestas que Eliseo dio, eran para callar a los profetas. Los profetas eran unos aprendices, porque estaban en una escuela de profetas. Ellos no tenían la verdad, pero Dios los usaba. Una de las pruebas que le ha dado mejor resultado al enemigo es hacernos sentir impotentes ante voces pesimistas. Mata fe. Mire, a lo mejor cuando usted se propone buscar esa bendición, escuchará una y otra vez la voz interna que le dirá, no lo lograrás, no puedes hacerlo, tú lo sabes, ¿para qué te metes? ¿La vas a regar? Mire, piense cuando le digan eso, voy a pedir un buen trabajo. No, ¿para qué? Ahí estás bien cómodo, ¿para qué? ¿Qué tal si no sabes y la riegas y te corren? ¿Verdad? Un hijo de Dios no debe tener ese pensamiento.
Un hijo debe decir, Señor, ve conmigo. Y si yo no sé, enséñame tú. Pon en el corazón de esas personas que yo no lo sé, pero tengo toda la actitud y el carácter para aprender lo que me pongan a hacer. Así es como tenemos que hablar los hijos de Dios. Yo nunca digo no lo sé hacer. Yo siempre digo, déjame hacer la lucha. Pues sí, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Pues sí, ¿para qué quejarnos, verdad? Lo último que quisiéramos escuchar cuando buscamos la bendición es que nos digan que nos las van a arrebatar. Muchas veces la gente no quiere que tú agarres ese trabajo por envidia, porque él quiere ocupar ese puesto que te están ofreciendo a ti. ¿Y qué hace? Aunque sea tu amigo o tu amiga, te dice, no, no la vas a hacer, pero por dentro dice, ojalá diga que no. Y en cuanto diga que no, yo me aviento. Puede suceder. Nos tenemos que preparar porque cuando digamos no te dejaré, es cuando vamos a tener la prueba mayor para ver hasta dónde le acompañará su carácter. Tenemos que tener cuidado cuando le digamos a Dios también. Te prometo, Señor, que si me sacas de esto, nunca voy a faltar a la iglesia. Y voy a leer tu palabra. Y voy a orar. Y de repente viene un problemón y se le olvidó la promesa. ¿Se imagina? Eliseo nos muestra qué hay que hacer cuando el carácter es probado. La prueba de la separación. Porque iba a haber una separación. Elías se iba a ir y Eliseo se iba a quedar solo. Ya no iba a tener a su mentor. Mire, Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí lo dejó. Elías fue llevado al cielo sin haber muerto. Fíjese. Y el otro fue Enoc. La Biblia nada más registra esos dos. Vivos se fueron, fíjese. Finalmente Elías fue arrebatado al cielo como él mismo lo había dicho. Nunca tal cosa había pasado. Eliseo vio que su maestro subió, vio a los cielos en un carro de fuego, vivo a los cielos en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Aquella fue la separación más espectacular de la que se tenga conocimiento. Si usted lee toda la historia, mire, va a ver cuando Elías tiró el manto. Mire, y aquel se tiró a matar a agarrarlo, antes que alguien me lo gane, dijo. La separación de alguien bien querido, vamos a hablar de hoy en la actualidad, puede ser la prueba mayor y el vacío que ella deja. No es tan fácil de ser llenado. Tenemos que pensar que Eliseo tuvo que pasar por esta difícil prueba. Cuando perdemos un familiar, ¿verdad? La separación cuesta trabajo. El tiempo pasa y se va uno entendiendo por qué tuvo que suceder todo esto. Pero mientras los días pasan, la separación es dura. El Señor se lo tuvo que haber dicho. Se lo dijeron los profetas y el mismo Elías se lo había dicho. Sin embargo, este dolor no lo apartó de su objetivo. Él sufría porque su maestro ya se había ido. ¿Ahora qué hago? ¿A dónde voy? Se le olvidaba que Dios estaba con él, que a Dios tenía que pedirle, Elías. Ya su maestro no estaba para aconsejarlo. Ahora tenía que directamente hablar con Dios. Y a veces nosotros cuando nos quitan algo, cuando nos separamos, ¿qué hago? Por ejemplo, si Dios te manda al ministerio, te manda que seas pastor, te manda que seas evangelista, ya te vas a tener que separar de tu pastor, te vas a tener que separar un poco de tu iglesia, mientras tú andas haciendo otras cosas. Y ahí es donde tú te vas a sentir solo. Pero pues ¿sabes por qué te vas a sentir solo? Porque tu comunicación con Dios no está segura. Pero cuando tu comunicación con Dios está en unión con Él, mira, te vas a sentir muy bien.
porque sabes que te separaste de tu maestro terrenal, pero tienes a tu maestro espiritual que está ahí arriba, que Él va a ir contigo a donde quiera que tú vayas, y si Él te mandó, Él te va a apoyar, y Él te va a sacar adelante en todo lo que tú emprendas. ¿Cuál es el pago que tú tienes que dar? Fidelidad. Fidelidad a Dios nada más. Eliseo no se puso a llorar al momento de saber la noticia. En su corazón solo había una resolución por adquirir lo mejor en ese momento. Esto nos enseña que el separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. No siempre. A veces hay que perder para ganar, hermano. Por el contrario, el dejar aquello que tanto amamos pudiera ser la oportunidad que Dios nos conceda para darnos una bendición más grande. A veces, igual, otro ejemplo del trabajo, a veces te quieren promover a un escalón más grande en el trabajo y dices tú, no, aquí estoy bien cómodo. No quiero hacerlo, no, mejor no. Mira, vale más malo por conocido que bueno por conocer, dice uno, ¿verdad? El dicho lo saca uno a flote rápido, ¿verdad? Pero la palabra dice que no, si te están moviendo es porque va a haber algo mejor, va a haber una bendición más grande. Al principio sentiremos el efecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Al separarnos de lo que más queremos, viene una bendición mayor. Mire, cuando el Señor me dio la visión de abrir una obra, cuando yo la platiqué, y no es porque quería quedarme ahí, ni porque sufría porque me querían mucho, no es por eso. Sufría porque me sentía solo en esto, porque nadie, donde yo me salí, me apoyó en esto. Yo me sentía solo me acuerdo que al pastor Tony le dije yo, me siento como un huérfano, le dije, que mi papá no me apoyó. Y así me salí, sin apoyo, y así me sentía yo. Yo sabía que Dios me había enviado para abrir esta obra, pero no sentía yo el apoyo del que por muchos años fue mi mentor y mi maestro. ¿Lo dudó? Pero yo me fui, pero Dios estaba conmigo, porque cuando yo me fui a agarrar estas sillas, Dios usó al pastor Tony, cuando ya nos íbamos mi esposa y yo, y dice que le dijo el Señor, ve y ora por ellos. Sin conocerme, él no me conocía, el pastor Tony. Íbamos caminando por el callejón así de la iglesia, ya las sillas ya habíamos tratado y todo, íbamos a recogerlas, y cuando íbamos caminando, de repente dice el pastor, deténganse, quiero hablar con ustedes, y llegó y dice, yo no sé por qué, pero el Señor me dijo que yo orara por ustedes. Cuando él empezó a orar por mí, me tomó aquí con la mano, y a mi esposa también, y oró por mí, mire, sentí como toneladas de fierro se fueron para abajo. Me sentí tan livianito y me sentí con más fuerzas de seguir adelante y dije yo, ¿para qué quiero mentores? ¿Para qué quiero maestros? Si mi maestro y mi mentor es el que me está apoyando. Porque usó al pastor Tony sin conocerme, sin saber nada de mí. Mira, me bendijo, me envió y aquí estamos. Mira. Alguien que ni siquiera me conocía. Yo estoy bien agradecido con ese pastor. Y yo espero algún momento poderle invitar a que venga a predicar aquí. Él tiene su iglesia en Fontana y tiene otra allá en el Desierto Alto. Pero un hombre que no me conocía. Pero Dios sí me conocía. Y Dios sabía cómo me sentía yo. Me sentía huérfano, me sentía desvalido, me sentía que nadie me apoyaba. Y Él dijo, hoy es tu día. Pero si en el momento que yo me sentía huérfano, que me habían dicho, no, es que a mí el Señor a mí no me ha hablado y no me ha dicho que vas a abrir una obra, que no estás preparado, que esto, que el otro, que acá. Yo hubiera dicho, ok, está bien, mejor no hago nada.
¿dónde estuviera yo ahorita? Pero dije, no, el Señor me dijo, y ya son muchos años de preparación, muchos. Y entonces la escuela, ¿para qué la quise? Dije, ¿para estar engordando nomás de conocimiento y no soltarlo? Pero Dios sí sabía. Dios me estaba pasando por pruebas, así como lo hizo con Elías. Mire lo que sigue. La importancia de insistir. ¿Se fija? ¿Qué tan importante es insistir? Insistir en lo que usted quiere, en lo que usted va a ser bendecido. Segunda de Reyes 2:6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire hasta dónde iba Elías. Eliseo con él. Eliseo siguiendo a Elías a donde quiera que fuera. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él buscaba una bendición mayor. Mire, es que Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, donde no hay nada que hacer, donde no hay que hacer mucho esfuerzo, donde no se exige nada, para que descubramos dónde está el depósito de las bendiciones. Todos tenemos que ir en la vida a un Gilgal. Usted más adelante va a entender por qué es el Gilgal. Gilgal era un lugar cerca de la frontera oriental de Jericó, donde los israelitas acamparon después de cruzar el río Jordán. Si usted ha leído toda la historia cuando fueron a Canaán, mire, cuando llegaron a Gilgal, dijeron, pues ya habían cruzado a Canaán, ya estaban en Canaán. Pero dijeron ellos, no, aquí nos quedamos, hay que repartir tierra ya, porque Gilgal era bien bonito. Todos se querían quedar, se querían conformar con lo menos. No querían ir más adentro donde estaba la mejor bendición. Y así nos sucede a nosotros. Nos emociona Dios un problemita y queremos ya, no, mejor no me muevo, aquí me quedo. Y así sucedió con ellos. Se querían quedar en Gilgal. Y nosotros también a veces, está bien. ¿Usted cree que yo me quiero quedar en este Gilgal? No. Yo quiero algo mejor. No es que sea avaricia, no es que sea esto, no es que sea... No. Es que para el Señor tiene que ser algo excelente, algo mejor, algo que nos saque de aquí. Claro, estoy agradecido, pero yo deseo tener una iglesia grande, una verdadera iglesia. Y sigo insistiendo en eso. ¿Cuándo va a ser? A lo mejor yo no lo veo, pero a lo mejor mis hijos sí lo ven. Y mis nietos también. Pero Dios en su momento lo va a cumplir. Porque debemos de insistir en las cosas de Dios. Ahí nos queremos quedar con el profeta. En ese lugar hay muchas cosas que nos gustaría tenerlas. Fíjese. Pero al caminar con el profeta descubrimos que lo mejor está por delante. La lucha más grande que enfrentamos es vivir una vida conformista. Nos queremos conformarnos con poco. Los que son mecánicos aquí no se conformen con tener en su casa y hacer trabajo. No, piensen en grande, piensen en un taller grande. Dios te lo puede dar. Si trabajas en una bodega, trabajas en una compañía, pídele a Dios algo mejor. No te estanques ahí. Busca la manera. Mira, usted ha visto las cositas esas brillosas que ponen en el freeway. Esa anécdota nos las contaron cuando yo fui a dar aviso de apertura del negocio de los troques, que iba a abrir una compañía, B&A Trucking. Era Beto y Alicia. Y fui y me contó, mire, me dijo, esas bolitas, porque tenían en un pisapapeles ahí, una bolita. Y me dice, mire, esta bolita la inventó un hombre que no tenía nada, dijo. Nada. Fue y la patentó. Y mire, dígame, vaya usted a recorrer el mundo entero, y todas esas bolitas están en los freeway, en las calles.
unas bolitas brillosas. O sea, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Una idea conforme a Dios, y Dios la prospera. De la nada, hermano. Ahora ese hombre, yo no sé, a lo mejor ya murió, y más le va a gustar esto. Era un mexicano, fíjese, que la inventó. ¿Usted quiere saber quién inventó la televisión a color? Un mexicano. Y sabe que México no lo apreció, pero los güeros sí lo apreciaron, se lo trajeron para acá, y ese hombre millonario, y la familia y las generaciones de él, todavía están recibiendo regalías cada vez que se vende una televisión a color. Ya no hay blanco y negro. ¿Se imagina? ¿Qué nos falta a nosotros? Ponerle cabeza, mire. Hacer algo. Mire, nosotros tenemos la inteligencia. Si cuando no conocíamos a Dios éramos tan inteligentes, ahora que conocemos a Dios hay que ser más inteligentes. Porque ahora tenemos al que puede desarrollar esa idea. Así que si de repente se encuentra usted caminando a través de una crisis, no se sorprenda porque el Señor le ha invitado a caminar hasta la orilla para que cruce el río y una vez estando allí, descubra lo que Dios le tiene preparado. ¿No se da cuenta que a veces uno va caminando acá y dice, ya no sé, ya ni para adelante ni para atrás, dice uno. Ahí es donde Dios está probándolo. ¿Qué va a hacer usted? Ahí se va a arrodillar y le va a decir, Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas, pero yo sé que tus fuerzas van más adelante, Señor. Eso es lo que quiere oír de nosotros el Señor. No quiere oír una macafé que diga, no, pues ya ni Dios me ayudó. Usted ya llegó al precipicio. Ya llegó donde a usted le van a venir a quitar la televisión de 72 pulgadas, porque ya no la pudo pagar. Vamos a ver otro ejemplo. La mujer sirofenicia se encontró con Jesucristo. ¿Saben lo que quiere Dios de nosotros? Es que seamos insistentes en lo que estamos pidiendo. No que exijamos, no, pero que siempre estemos, Señor, aquí estoy esperando, Señor. Ayúdame, Señor, ¿por qué no suceden las cosas? Si tengo algo que tú sí lo sabes, Señor, pero yo no me acuerdo, dímelo, Señor. Esa es la forma que tenemos que insistir. La mujer sirofenicia se encontró con Jesucristo. Marcos 7, 26, 29. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba echase fuera de su hija el demonio. Fíjese. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Se imagina cómo le insistió? Pero fíjese que esta mujer no le faltó el respeto al Señor, ni tampoco le dijo, pues no que eres Dios. No, le contestó con una buena palabra. Sí, Señor, pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Usted cree que el Señor no era fácil sanarle a la hija endemoniada? No, era bien fácil. Pero Él quería probarla a ella primero. Su hija estaba atormentada por un demonio. Ella sabía que nadie más la podría liberar sino el maestro de Galilea. Así que esta mujer permaneció al lado del Señor. Oyó con tristeza estas palabras. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin embargo, el maestro escuchó una respuesta que ni él mismo la esperaba. Fíjese. Él pensó que se iba a quejar y que le iba a decir unas palabrotas ahí bien arregladas. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Es un ejemplo cómo tenemos que contestar nosotros. El poder de la insistencia es lo que al final nos lleva a mover el corazón de Dios.
O pruébelo con sus hijos usted. Hay un hijo que no le reniega nada, pero le insiste. Al último usted dice, ay, ya me cansé de oírlo, mejor hay que comprárselo. ¿Verdad? Y hay unos hijos que así son. Papá, se va a poder. Mamá, se va a poder. Es que tú me dijiste. Es que tú me dijiste que se hacía esto. Es que tú me dijiste que se hacía lo otro. Es que tú. Al último, ok, pues ya. Ahí está. Y Dios así es con nosotros. Que insistamos. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que le pedimos a Dios. ¿Habla usted con Dios? ¿Le pide cosas que satisfagan sus antojos? ¿Le pide que apruebe lo que usted ya decidió hacer? Señor, ya lo hice, pero pues está bien, ¿verdad? Yo ni le pregunté si lo podía hacer. No hay nada malo con desear tener una vida placentera, hermano. Nada malo. Y si le podemos pedir a Dios, Señor, dame riquezas. Y que el Señor nos conteste y nos diga, ¿y tú qué me das? ¿Verdad? 5. Acompañando al profeta hasta el fin. Segunda de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. El manto de Elías era un símbolo de su autoridad como profeta. ¿Se acuerda de Moisés, el báculo que tenía? Él le dijo al Señor, toca el agua, dijo, y se va a abrir. Y aquel Elías se lo quitó el manto y le dio un trancazo así, y se abrió también. El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, y fueron juntos a Jericó, y juntos llegaron al Jordán. Esto es perseverancia. Si usted se acuerda de lo que leímos atrás, ¿cuántas veces Elías le dijo a Eliseo, quédate? Y Elías, ¿qué le decía? No, yo voy contigo. Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se fijan? La única manera como logramos las bendiciones es caminando con nuestro Señor Jesucristo. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de que llegara al Jordán. Sin embargo, había una intención, fíjense, bien planificada para que Eliseo pasara por todos los lugares hasta que alcanzara la otra orilla. ¿En quién estaban puestos los ojos del Señor? ¿En Elías? ¿En Eliseo? Elías ya se lo iba a llevar. Él estaba pendiente de Eliseo a ver cómo actuaba él, qué es lo que pasaba con él. Mire qué importancia tiene para el creyente pasar de un sitio a otro, o sea, de una experiencia a otra. ¿Qué nos está mostrando el Señor al llevarnos en diferentes direcciones? Que al caminar con Él lograremos la bendición. A veces el Señor nos va a llevar, como le dije, al precipicio. Nos va a llevar cuando ya no puedo. Pero ahí es donde tenemos que frenar nosotros y orar con Él y decirle, Señor, ya mis fuerzas hasta aquí llegaron. Ahora tú, Señor, yo ya hice lo posible, ahora tú haz lo imposible, Señor. ¿Se fija cómo funcionan las cosas? Señor, este hombre no quiere venir a la iglesia. Ni se quiere parar, ni nada. Me reniega, me hace cosas, Señor, esto, lo otro. Usted lo único que tiene que hacer, Señor, yo hice lo posible. Ahí te lo entrego. Haz lo que tú creas conveniente. Y se acabó. Y el Señor, mire, parece que le abren un portón, no le abren la puerta, le abren un portón. Dice, ok, papá, ahora va la mía. Ahora te traigo porque te traigo, y si no te traigo, mejor te llevo. Pero te traigo. Pero tiene que haber una decisión, tanto en el hombre como en la mujer, y decir, Señor, ya basta. Si el Señor nos lleva a algún Betel, ahí vamos, mire. Sepa que ahí Él tiene la casa de pan. En todo caso, Él mismo es el pan de vida.
Ahí en Betel estaba Dios. Fíjese. Y si lo lleva a un Jericó, ¿qué sucedió en Jericó? Cayeron los muros, ¿verdad? Allí quebrantará los muros. Te quebrantará a ti. En Betel está el Señor protegiéndote. Pero de ahí te va a llevar a Jericó, donde ahí quebrantará los muros, y si lo lleva al Jordán, sepa que Dios abrirá caminos donde no los hay. El Jordán ya es el precipicio. Hasta ahí llegué y dices, ya no puedo. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo pasara por todos los lugares hasta que alcanzara la otra orilla. ¿En dónde nos tiene el Señor ahorita? ¿En Betel? ¿En Jericó? ¿O nos tiene en el Jordán? ¿Dónde? Pregúnteselo usted. ¿Dónde lo tiene el Señor ahorita? Mire qué importancia tiene para el creyente pasar de un sitio a otro, o sea, de una experiencia a otra. Mire, después de que pasemos por Betel, por Jericó, y estar al filo, ya en el precipicio del Jordán, veremos la victoria. Pero el Señor nos quiere probar, nos quiere llevar. 6. Cruzando el Jordán. Ya usted ya cruzó el Jordán. Segunda de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Por qué Elías quiso llegar hasta el Jordán para ser traspuesto? Porque el Jordán estaba lleno de una rica historia. Es la única extensión grande de toda Palestina. Cuando el arca de pacto se posó sobre él, cargada por los sacerdotes, sus aguas se detuvieron y el pueblo de Israel pasó en seco para tomar la tierra prometida. ¿Y se acuerda de eso, verdad? Que le dijeron a los levitas, pasen ustedes primero. Mire que los metían enfrente primero. Y en cuanto el arca empezó a pasar, las aguas se empezaron a abrir. Y fue cuando pasó el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Elías, antes de ser arrebatado, lo abrió con su manto. Todo esto comprueba que el poder de Dios es lo único que puede abrir camino donde todo parece estar cerrado. Y una vez que abra el Jordán de nuestros impedimentos, tenemos el camino abierto a las bendiciones que nos esperan. No se quede en Gilgal. La meta debe ser cruzar el Jordán. O sea que si cruzas todo esto y ya miras un montón de bendición, no te quedes ahí. Dios te tiene algo mejor adelante. Dios te tiene el doble de lo que hay ahí. No seamos conformistas. El creyente no debe acomodarse toda su vida en el mismo sitio. Debe tomar el riesgo de atravesar lo que le parece imposible. No seamos como el mar muerto que vive repleto de las aguas vivas que llegan de los ríos. Y eso, el mar está muerto. No hay corriente, no hay nada. El mar muerto se alimenta de la lluvia y de lo que cae de los demás ríos. Y ahí se estanca. Es un agua estancada. Eso es lo que no debemos de ser nosotros, agua estancada. ¿Sabe por qué? Porque el agua estancada hiede, apesta, huele mal. Y eso no quiere Dios. Un hijo de Dios debe estar constantemente pensando en qué voy a hacer. Pero no hacerlo nomás en nuestras fuerzas, sino decirle, Señor, yo no me conformo. Fíjese, le voy a contar algo. Cuando yo recién entré a una compañía, y esa compañía trabajé 19 años. Éramos dos latinos nomás que había ahí. Los dos latinos que ganábamos $10 la hora, y los güeros ganaban de 17 a 18 dólares la hora. Y yo me acuerdo que llegué y me dieron el peor camión que había. No le saqué ratas ni cucarachas porque Dios es muy grande. Pero en ese tiempo yo no conocía al Señor. Y empecé a manejar con ellos. Y yo iba para el norte, iba para acá y para todas partes, en un camión que no tenía power steering, no tenía aire acondicionado, no
botaba, no era suspensión de aire, pero yo dije, bueno, pues es trabajo y yo lo voy a hacer. Y había que mantener a 3 muchachos y a una esposa y pagar renta en un apartamento. No, pues había que batallarle, ¿verdad? Lo que cayera. Mire, pasó el tiempo, pasó todo. Yo con mi trabajo cumplí. Yo me decían, hay que ir a Sacramento. Y eran las 5 de la tarde. Yo nomás agarraba el teléfono y le decía a la mujer, nomás, yo siempre traía maleta y traía un cambio en el tren porque sabía que me iban a mandar a cualquier parte. Dice, que Beto vaya. O sea, ahí me llamaban Beto. Bueno, mi nombre es Mario Alberto. Y les decía yo, sí, yo voy. A nada le decía que no. Oye. Es lo único que sabía hablar inglés, yo creo yo. Y oye, y todo iba que sí. Llegó un momento en que el patrón mío me dijo, oye Beto, me dice, por medio de Juan, uno que servía de intérprete con él, que era americano 100%, grandote, 6 pies, 2 pulgadas de estatura. Y un gabachón grandote, yo le llegaba como por aquí, y me dijo, oye, dile a Beto que si no tiene alguna gente por ahí que quieran ganar lo mismo que él gana para correr a toda esta bola de flojos. Los que ganaban 17, 18 dólares la hora. Bueno, mire, para hacerle el cuento bien cortito. Pasaron 5 o 10 años. Después, cada vez que llegaba alguien me decía, súbanlo con Beto para que lo enseñe. Súbanlo con Beto para que le enseñe. Claro, me daban algo extra a mí por enseñar a los que iban entrando, enseñarles el movimiento de todo. Bueno, mire, a mí me tocó estrenar 2 camiones 0 millas del año en esa compañía. Y usted dice, ¿sabía hablar inglés? No, necesitaba intérprete. Fíjese. ¿Pero qué hablaba por mí? El trabajo. ¿Qué va a hablar por ti con Dios? No solo tu boca, sino tus acciones también. Así funcionan las cosas de Dios también. Como funcionan en el mundo, así funcionan también. ¿Para qué tanto bla, 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 bla? Mejor mira que mi trabajo hable. Y ese es el que me va a remunerar. Y trabajé 19 años con esa compañía. Iba para todas partes. Pero me tenían mucha confianza de todo lo que ellos siempre me decían. Va a ser una white load. A veces venía desde por allá de Yirica, por allá desde el 101, con una carga en la noche de 14 pies de ancha, con luces a los lados. Ocupaba 2 carriles. De ahí hasta National City, pegadito a la línea. Eran básculas. Hasta allá iba. Pero mi trabajo es ser el que hablaba, no tanto que hablara. Dejemos que las aguas estancadas corran en bendición. Tomemos el riesgo de ir más allá de donde estamos. Caminemos hacia una bendición más grande. Crucemos el Jordán con nuestro Elías, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los problemas que tú tengas, crúzalos, pero que Dios vaya contigo, porque Él es el que te va a defender. 7. Hay que buscar el carácter de Eliseo. Mire qué carácter tenía Eliseo con su mentor. Segunda de Reyes 2:9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sí, por eso se la iba guardando, porque le iba a tirar lo más bueno. Fíjense, luego que tú ya te vas a ir con el Señor, de lo que te ha dado el Señor a mí, dame lo doble que te ha dado. La verdad de nuestras oraciones es que se reducen siempre a lo mismo. Muchas de ellas no tienen el atrevimiento de pedir al Señor cosas extraordinarias. No siempre aceptamos la propuesta que Jesús cuando dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. A veces nosotros hasta somos cohibidos cuando le pedimos algo a Dios. Mire, es nuestro papá. Usted pídale lo que quiera. Allá Él sabrá si se lo da o no se lo da. Pero usted sea arriesgado. Pida las cosas.
¿O qué su hijo la piensa para pedirle algo? No, no la piensa, él nomás pide. Él no pregunta de dónde viene y cómo va a venir y si tienes o no tienes, él quiere. Eliseo sabía lo que quería, era un hombre de una gran visión. No iba a llegar a ese momento para conformarse con lo que siempre tuvo. Fíjese, él en el caminar dijo, no, yo sé que hay algo más mejor. Sus actos revelaban que en él reposaba una bendición mayor. Llegó el momento cuando anhelaba escuchar de su padre las palabras, pídeme lo que quieras que haga por ti. Jesús nos dice lo mismo a ti y a mí. Es como si le hubieran entregado un cheque en blanco para poner ahí su más grande petición. Fíjese. Eliseo sabía quién era su maestro, sabía de su espíritu impetuoso, enérgico, valiente, osado, humilde, decidido y lleno de la gracia de Dios. Fíjese, así era Elías. Y él quería todo eso. Eliseo quiso ser heredero de aquel carácter. Fíjese. Por eso le dijo, dame el doble de esa porción. Mire las cosas grandes que le debemos pedir al Señor. No deben ser para gastar en nuestros deleites. Antes que usted le pida al Señor un gusto que quiere darse, pídaselo. Pídale un carácter santo, que lo haga merecedor de lo que le está pidiendo. Salomón le pidió, fíjese un ejemplo, vamos a ver. Salomón le pidió al Señor sabiduría y el Señor lo colmó de bienes materiales. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? En Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Se fija? ¿Cuántos ejemplos nos pone la Biblia de cómo son las cosas que le tenemos que pedir a Dios? Primero, hay que buscarlo a Él. Segunda de Crónicas 1:10 dice, le dijo Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Fíjense que no le dijo, dame dinero, mucho dinero, mándame millones, como el gobernador de aquí le manda a pedir millones allá para tener más gente, para proteger a toda la gente, ¿verdad? Ahí Salomón no le dijo, mándame dinero para hacer un ejército grande. No, le dijo, dame sabiduría, le dijo, para tratar a este pueblo. La sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones basadas en el discernimiento. Basadas en el discernimiento y en el discernimiento. La sabiduría pone el conocimiento en práctica. Si usted le pide sabiduría al Señor, todo lo que usted sabe lo va a poner en práctica. Número 8. Hay que esperar por el manto de Elías. Ya casi terminamos, hermano. Segunda de Reyes 2:12 dice, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Mientras Eliseo se va acercando al momento de la separación, estaba pensando que con qué otra cosa debería quedarse de aquel a quien llamaría Padre mío. Él vio como Elías con su manto doblado golpeó las aguas del Jordán y éstas se abrieron. El manto de Elías representaba la autoridad de la palabra. Ese poder ha sido desarrollado de todo en nosotros. Mire, esto es nuestro manto que nos dejó el Señor. La palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Estudiarla. Porque con esta palabra se van a abrir puertas, se van a solucionar problemas y vamos a tener más sabiduría y más conocimiento. Amén. La Biblia contiene promesas que permanecen intactas porque no las hemos pedido. Y hay un tesoro escondido en la Biblia que tampoco hemos tocado. La palabra de Dios espera ser usada para tocar las aguas de algún Jordán que nos impide caminar en seco. Una doble porción nos espera. No nos conformemos con menos. Pero tenemos que conocer la palabra.
Esto es lo que nos dejó Dios. Aparte de que oremos y le pidamos a Él, necesitamos tener conocimiento de Él. ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo su palabra. Número 9. Hay que preguntar por el Dios de Elías. Segunda de Reyes 2:14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Fíjese, en el momento de que cayó, de que recibió el manto, él hizo lo mismo que hizo Elías, y se abrieron las aguas, y pasó Eliseo. Ya Dios le había dado la doble porción que le había pedido. Eliseo no golpeó las aguas como falta de respeto, más bien le estaba pidiendo a Dios que confirmara su nueva misión. Fíjese. El único que golpeó la roca fue Moisés, ¿se acuerdan? Y esa fue una falta de respeto para Dios. Pero aquí no, aquí dice que Dios le pedía que golpearan las aguas. Después de que Elías fue trasladado al cielo, Eliseo quiso asegurarse que contaría con el Dios que sostuvo a su maestro. De ahí viene su pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Pero quién era el Dios de Elías? El Dios de Elías es quien detiene la lluvia y la da nuevamente para que vuelva otra vez. Es el Dios que provee de aceite y harina en la casa de la viuda. Esto es lo que tenía que reconocer Eliseo, que no fue Elías el que hizo eso, sino Dios. Es el Dios que resucitó al hijo de la misma viuda pobre, pero también es el único Dios que respondió cuando los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día sin respuesta alguna. Y también es el Dios que tiene poder sobre la muerte, pues Elías, su profeta amado, se lo llevó al cielo en una especie de arrebatamiento anticipado. Eliseo no quería saber de otro Dios que no fuera el Dios de Elías. Eliseo estaba empapado del conocimiento de Elías. Esto es maravilloso, hermano, que lo aprendamos nosotros. ¿Cómo es el Dios en que cree? ¿En que cree usted? Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es un Dios extraordinario. Nadie lo ha superado en lo que hace. El Dios de Elías es poderoso para hacer aquellas cosas que nos parecen imposibles. Él es el Dios del arrebatamiento previo. Eso fue lo que le pasó a Elías. Hay una reverencia que nos lleva a la bendición. Esta es la que inevitablemente pasa por el crisol de la prueba y demanda una persistencia que no se aparta de lo que desea obtener, la bendición. O sea, si usted si usted quiere obtener bendición, usted tiene que pasar por fuego. Tenemos que pasar por fuego. Tenemos que pasar por las pruebas que Dios va a permitir que nos sucedan. ¿Sabía usted que los milagros de Eliseo superaron en número a los que realizó Elías? ¿Se fija? El alumno superó al maestro. ¿Pero por qué? Porque hizo todo lo que Dios le permitió hacer. Todo lo pasó la prueba con un 100. Ahora nosotros estamos pasando la prueba con un 100 o ahí vamos. ¿Verdad? Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjense, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si usted lo pone igual que Elías, ¿Elías a dónde fue? Al Padre se lo llevó. ¿Y quién se quedó? Eliseo. ¿Quiénes estamos aquí en este mundo? Usted y yo. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros hacemos todo lo que Dios permite que nos pase? ¿Qué es lo que va a suceder? Que dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que Él ha hecho. O sea, a mí me falta que sanar a alguien y resucitar a alguien. Oye, si el Señor resucitó, pues nosotros también podemos hacerlo. Porque la palabra de Dios no se equivoca.
La palabra de Dios es veraz, es verdad. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice. O sea, que Él ya se fue. ¿A quién nos dejó el encargo? ¿A quién nos dejó la gran comisión? A usted y a mí. El nombre de Eliseo significa Jehová mi salvación. Así que si usted tiene un hijo, póngale Eliseo, pues. Y así fue la vida del profeta. Todo un milagro de salvación para otros, tanto que aún en su muerte siguió salvando vidas. Miren lo que sucedió. Usted se va a acordar si ha leído la Biblia. Los que leen la Biblia van a saber. En una ocasión, unos israelitas iban a enterrar un muerto. Pero al ver una banda de guerrilleros moabitas, lo lanzaron sobre una tumba. Y esta era la del profeta Eliseo. Cuando el cadáver hizo contacto con los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. Hasta después de muerto, todavía sigue haciendo milagros. Y mire, para que vea que la palabra lo dice, para que usted la lea. Segunda de Reyes 13, 20, 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto en los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se fijan? Cuando insistimos en buscar la bendición mayor, toda nuestra vida debe ser un milagro. Cuando insistimos, perseveramos, estamos ahí, pase lo que pase. Me regañaron, me corrieron del trabajo, no tengo ni un penny en la bolsa, ni para tomarme una soda, ni para ofrendar, ni para diezmar, ni para comprarme una hamburguesa, nada. Ahí está Dios contigo. ¿Usted cree que a mí no me ha pasado? Mire, cuando estaba en la otra iglesia, para mí hubo como, no sé, mi esposa es la que se acuerda, yo creo, pero como unos 5 meses de sequía, que no tenía ni para comprarle una hamburguesa a mis hijos. Y yendo a la iglesia y sirviendo, llegó un momento en que fui y le dije personalmente al pastor, le dije, porque ahí era la ley, si no diezmas no sirves. Y yo quería seguir sirviendo, y fui y le dije, mire, usted tome la decisión, pero yo, pues no tengo trabajo, la casa la estoy perdiendo, no tengo ni siquiera el domingo para llevarles a mis hijos una hamburguesa. Apenas justo para la gasolina, para ir y venir al trabajo que de verdad íbamos y tomábamos café porque no había nada que hacer. Y me pagaban, pues, ya se imaginará, para medio comer. Y le dije, ¿sabe qué? No voy a poder seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque no voy a poder seguir diezmando. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios puso en su corazón y me dijo, qué bueno que usted vino y me lo dijo. Así que bajo mi responsabilidad, y vamos a orarle al Señor, que usted tenga muy pronto para seguir diezmando y seguir ofrendando, y usted siga sirviendo, usted no tenga ningún problema. Un año completito, no diezmea, y seguía sirviendo, pero ya con el permiso del mero jefe, ¿verdad? O sea, del pastor. Pero fueron días muy difíciles. Y usted pregúnteme, me iba a la casa y no tenía ni un 5. La iglesia me ayudó con algo. Y lo digo abiertamente porque es la verdad, y si me están escuchando, qué bueno. Ni siquiera un penny me daban, hermano. Y yo sabía que en la iglesia había $1 millón para la construcción. ¿Sabe qué? Un día me fui para enfrente porque acomodábamos las cosas. Y llega el pastor y un billetito envuelto así. Y me lo pone en la camisa. ¿Sabe cuánto me dio, hermano? Me dio ganas de llorar y lloré, la verdad. 20 pesos. 20 pesos me dio. Está bien, ¿no? O sea, pero la iglesia, en las arcas de la iglesia había $1 millón. Y él sabía cómo estaba mi situación.
Ya debía como 4 o 5 meses de pago de casa. Ya me lo iban a quitar. Ya estaba en foreclosure. Había que comer por la pura gracia de Dios. Ahí está mi suegra. ¿Se acuerda, va? No teníamos ni para comer. Y la iglesia con las arcas llenas de dinero, y ni siquiera dijo, alguien que le servía, desde que amanecía hasta que anochecía. Ni siquiera dijeron, oye, ahí te va, para que compres vayas a la marqueta y compres unas bolsas de comida. No, nada. Pero ¿sabe qué? Dios estaba permitiendo todo eso. Para ver si yo brincaba y decía, no sean malagradecidos o lo que sea. Pero no. Decía yo, no. Si Dios me tiene aquí es por algo. Y mire ahora, gracias a Dios, no me falta que comer, no me falta pagar un bill, vivo en buena casa, tengo buen carro, tenemos la iglesia aquí, estamos sirviéndole al Señor bien a gusto. ¿Qué más puedo pedir? Soy millonario. Pero Dios te hace pasar a veces por situaciones para que Dios vea verdaderamente cuál es tu carácter. ¿Qué carácter tienes? ¿Estás listo para darte algo más? ¿O quieres seguir tomando lechita todavía con galletas? Ahora lo entiendo, que Dios estaba pasándome por fuego. A mí y a toda mi familia. Porque cuando Dios trabaja con todos. Pero trabaja más con la cabeza. Porque los otros te siguen. Pero si la cabeza cae toda la familia. Dios trabaja. Y el diablo también trabaja a cortarle la cabeza al sacerdote de la casa. Cuando Dios te esté llevando así, que digas tú, tanto que voy a la iglesia y no tengo ni un 5 en la bolsa, no tengo ni para comprarme un taco, nada. No reniegues. Mejor dile gracias, Señor, porque sé que cuando pase esta prueba, tú me vas a bendecir. Y así suceden las cosas con Dios. ¿Se imagina si yo en ese momento hubiera picado los cabos y le digo hasta de lo que se van a morir? Pues estuviera aquí. Dios me hubiera dicho, ok, ya la regaste en esa iglesia, te voy a mandar a otra donde te arreglen. Porque todavía no estás listo. A veces el evangelio es duro, pero con Dios no. Amén. Perseveremos en buscar la bendición mayor para que toda nuestra vida esté llena de milagros. Amén. Tenemos que perseverar en el evangelio. El evangelio no es fácil. Si alguien le dijo que era facilito, olvídese de eso. Olvídese de eso. Yo llegué a tener nomás un traje y le cambiaba la camisa y la corbata, porque era más barato. Me vendían camisas de $20 con corbata y todo. Unas corbatas tan feas, hermano. Pero pues había que ir encorbatado. Porque así funciona Dios, hermano. Y si usted está pasando por esa situación, no se queje. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que sus hijos no están en un hospital, en una cama de hospital. Dele gracias a Dios que aquí se mira esos chiquillos, andan brincos, saltos y no lo dejan en paz, porque están sanitos. Dele gracias a Dios que se come unos frijolitos ahí en su casa bien a gusto, aunque esté lloviendo o lo que esté haciendo. Pero mire, los frijoles a veces le decimos fuchi al arroz. Mejor queremos carne, o una hamburguesa, o un pescadito, ¿verdad? Y nos podemos dar ese gusto. Con Dios se puede todo, hermano. Lo único que tenemos que hacer es insistir, perseverar, que la bendición que usted necesita ya está cerca, hermano. Ya está cerca. Amén. Así que con esto terminamos y póngase de pie, vamos a orar. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, que el evangelio no es fácil, Señor.
pero contigo, estando tú con nosotros, Señor, las cosas difíciles son más fáciles, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos están viendo, Señor. Bendícelos ahí donde están, Señor. Bendícelos aquí mismo, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice a su cónyuge, Señor. Bendice su trabajo. Bendice su casa. Bendice su carro. Bendice todo lo que ellos toquen, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que necesite trabajo, que esté pasando, Señor, por lo que hoy hemos leído, Señor, por lo que hoy hemos estudiado, Señor, compadécete de esa persona, Señor. Por tu bendita misericordia, sácalo, Padre, de ahí donde está, Señor. Ayúdale, Señor, a salir adelante en todo lo que te ha pedido, Señor. Que eso que está pasando, Señor, sea pasajero, Padre. Que no se quede permanente, Señor. Que esta persona te busque, Padre, de noche, de día, de tarde, de mañana, y que pueda leer tu palabra para conocer lo que tú quieres hacer con ese problema que tiene, Señor. Gracias, Señor, por los aquí presentes, Señor. Gracias por los niños, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias por esos niños que están delicados de salud, Señor. Ponemos manos, Señor, juntamente con mis hermanos aquí a la distancia, ahí arriba, Señor, que sean sanos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque desde el momento en que se oró por ellos, Señor, tú ya has puesto tu mano sanadora, Señor, y ellos son sanos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre, yo te doy gracias por mi hija Sandra, Señor, que fue sanada en la alabanza, Padre. Sanada de todo malestar, de toda dolencia, de todo lo que le afligía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por ella, Padre, que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que le des fuerzas para seguir adelante, Padre, y sobre todo, Padre, que confíe en ti en todo lo que vaya a hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, Señor. Y así mismo, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por los hijos de mis hermanos que están fuera de este país, Señor, o dentro de este país, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, ahí donde están, Señor. Protégelos y cuídalos, Padre, a donde quiera que ellos se dirijan. Cuida su vida, cuida su entrada, cuida su salida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y asimismo, Padre, te pedimos por todos y cada uno de los aquí presentes, Padre, que nos bendiga, Señor, en el regreso a nuestra casa o a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y vas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias.